Bueno, entonces, hoy vamos a hacer una recapitulación de la última sesión en la cual estábamos hablando de frecuencia compleja. Se empezó por básicamente el planteamiento, el formalismo matemático de dónde es que de dónde es que sale esto de la famosa frecuencia compleja, ¿sí? Básicamente, haciendo una recapitulación rápida, la frecuencia compleja es un cambio de dominio. Vemos que, recordando la definición de la frecuencia compleja, es sigma más j omega, pero digamos que esto no es el fuerte de la frecuencia compleja, sino que es una manera de hacer una representación, es un cambio de dominio, y ese cambio de dominio a qué hace referencia. Si usted está haciendo, usted ya no está viendo un problema inicialmente, que está en el dominio real, pero ese dominio real nosotros lo llamamos el dominio del tiempo. ¿Y qué es lo que sucede en el dominio del tiempo? Que hay problemas en particular cuando hay presencia de elementos almacenadores, que pueden hacer que el problema, la solución del dominio del tiempo sea muy tediosa matemáticamente hablando. Así que ya las ecuaciones que pueden aparecer que usted plantea en el circuito, no, que yo planteo un sistema de ecuaciones, unas mallas, un nodo, o yo empiezo a armar ecuaciones en el circuito, pero esas ecuaciones ya implican, no son ecuaciones lineales, sencillas de resolver, y sobre todo que lo muy usual es que usted en el sistema de ecuaciones tenga una ecuación en la cual hay una ecuación diferencial y otra ecuación diferencial. Es decir, que la incógnita que usted quiera calcular está metida. No, que yo hago una malla en la cual la malla yo quiero hallar B sub C. Y B sub C está, usted encuentra algo como que no, es que yo tengo una malla que me da B sub C más B sub C prima, más B sub C prima prima. Estoy dejando un ejemplo, en donde estas son las derivadas. C más 2 igual a algo, ¿sí? Igual a algo. Entonces quiere decir que su ecuación, usted puede presentar cosas en el dominio del tiempo en el cual su incógnita de interés no está solamente listo, de sucede, pero es que sucede también está explicando que de sucede prima, de sucede, o sea, es que, no, es que de sucede no solamente está como la variable, sino que la variable está metida en una derivada, y que si la función no es, bueno, y si de sucede es constante, bueno, está en derivada de cero. Pero es que el problema no necesariamente, y se dice, bueno, el inciso A no tiene problema porque pues, si la fuente es constante, pues de aquí en adelante todo debería ser constante. Pero es que no siempre el problema va a ser así, pero si usted está pensando en otros tipos de fuente de alimentación, ¿no? De otros tipos de fuente de alimentación, entonces esto, tenga en cuenta que pues ya si su fuente de alimentación tiene un coseno, por ejemplo, la derivada del coseno existe, otra función, entonces estas derivadas ya no se van a eliminar. Y el problema matemáticamente se empieza a complicar bastante, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza en acción la frecuencia compleja, que es un cambio de dominio, y ese cambio de dominio, digamos que aquí se ve sencillo, ya de hacer una tableta resumen, porque es un trabajo matemático, y es que usted cómo cambia un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. Usted creo que tiene que hacer de manera resumida. Ya el formalismo matemático lo hicimos. Si usted empecemos por elementos de circuito, resistencia, inductor y condensador. En el dominio del tiempo tiene sus unidades. Ohm, Henry, para y F de T, que es reales de F de ST. Rápidamente, ¿eso de dónde es que salió? Es que nosotros teníamos la función general, F de T, definida como A e a la sigma T coseno de omega T más un ángulo de fase, que por un medio de trabajo matemático pudimos representar esto de la manera reales de a e a la j phi, a la j phi, que es la forma polar facial, e a la st, e a la st, donde el a e a la j phi es lo que nosotros llamamos el paso de f. Eso está cual como está acá. Entonces, f e a la st. Eso por medio de un trabajo matemático. Entonces, quiere decir ¿y eso qué quiere decir? Que cualquier función que esté en una gama, cualquier función que esté dentro de la gama de la frecuencia compleja, que es sigma más j omega, usted la puede generalizar de la manera de esa forma. ¿Cómo si la gama de la frecuencia compleja? Ejemplo, si usted tiene f de t igual a e a la sigma t, un ejemplo número uno, aquí está diciendo que ese solamente vale sigma. ¿Por qué sabe que solo sale sigma? Porque el omega lo daría de coseno. Que si f de t vale a coseno de omega t, usted ya sabe que la frecuencia compleja ahí sería j omega. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y el sigma dónde está? Pues es que aquí la función no tiene exponencial. Como no hay exponencial, el sigma es cero, ¿sí? Que si f de t entonces es igual a una constante a, entonces ¿cuánto es la frecuencia compleja? Valdría cero. ¿Por qué? Pues porque no está ni la función exponencial ni está la función coseno. Y que la forma esa y la función, bueno, vuelvo y la escribo, el a e a la sigma t coseno de omega t más phi, aquí está diciendo la frecuencia compleja de sigma más j omega. Entonces mire que hay cuatro funciones
hay cuatro funciones dependiendo del valor de la frecuencia compleja. Si la frecuencia compleja vale 0, la función es una constante. Si la frecuencia compleja vale j omega, quiere decir que la función es sinusoidal, que si vale signo es exponencial y que si es j, signo j omega es exponencial por coseno. Entonces miren que todas esas cuatro funciones se pueden escribir todas de la misma manera. Usted las puede generalizar de la misma manera. ¿Y cómo las puedo generalizar? Lo que dice que todas esas cuatro funciones se las puede escribir como los reales del fasor f, que ya sabemos que es, a la st. Que esas cuatro funciones se pueden escribir de esa manera y que si usted evalúa el valor de ese se puede volver, es decir que de esa escritura se puede pasar a esa escritura, de esa escritura se puede pasar a esa escritura, pero para más, para menos, todas esas cuatro funciones salen por cada valor de la frecuencia compleja y todas esas funciones, todas se pueden escribir de la misma manera. Entonces eso es una generalización de las cuatro posibles funciones que van a nacer a partir de la frecuencia compleja. Y usted a partir de eso va a recordar una cosita. Usted ya sabe exactamente que, no, que si la frecuencia compleja es cero, usted ya sabe que la función en dominio del tiempo es sí o sí, es una constante. Ya se va aprendiendo, ya se va empezando a mentalizar eso. No, que si tengo una frecuencia compleja que es j omega, entonces quiere decir que sí o sí la función en dominio del tiempo solo es un coseno, solo coseno. Que si la frecuencia compleja es un real, es un número, 2, 3, menos 1, lo que sea. La función es una exponencial, pero ese no es un número real. La diferencia entre este y este es que ese es un número diferente de cero y ese es un número que es única exclusivamente cero. Y que si ese es igual a signo j omega, pues tiene todo eso. Pero miren, las cuatro funciones las puedo generalizar de esa manera. Entonces, por eso se dice que como que todas las posibles funciones de la gama que representa la frecuencia compleja. Listo, entonces esto ya, digamos, ya teniendo como la tabla de resultados, los elementos de circuitos, ¿cómo lo pasamos a la frecuencia compleja? Si R hélice, bueno, aquí R hélice, ¿cierto? O empecemos más bien por acá al revés, para darle un contexto, como para recuerde que esto, más bien estos tres de acá salieron de acá. No era empezar de verlo así. Quiere decir que cualquier función f de t ya sabemos que se representa de esta manera. Que ¿Cómo pasamos a la frecuencia compleja? ¿Cómo lo pasamos a la frecuencia compleja? Simplemente lo que hicimos fue quitar la palabra real. Quitar la palabra real, ¿sí? Es diferente quitar la palabra real que aplicar esto. Que aplicar, que aplicar esto, ¿qué? Que aplicar la propiedad. ¿Cómo así que aplicar? ¿Cuál es la diferencia entre quitar lo real y quitar la propiedad? Que si usted dice reales de esto, de f, y a la st, es la parte real de un número complejo que es coseno de f, usted lo puede ver así, o bueno, de una manera, es coseno mejor para que se vea, para quedar más explícito, se sabe que esto es lo mismo que decir reales de e a la j pi, bueno, una constante, e a la st, ¿cierto? Entonces la parte real es a veces coseno del st más el ángulo, ¿sí? De st más el ángulo. Entonces miren que la diferencia, recuerden que rápidamente la diferencia en quitar la parte real y aplicar la propiedad es que, para más, para menos, al aplicar la propiedad simplemente es la parte real va a aparecer un coseno. Sí, va a aparecer un coseno. Miren que aquí no aparece el coseno. Mira que aquí no está apareciendo el coseno. Simplemente aquí no se aplicando la propiedad. Es como quien dice, solo borré la palabrita real y ya. Pero para borrar la palabrita, ¿cuál es la diferencia entre aplicar la propiedad y borrar la palabrita? Que cuando usted aplicó la propiedad, usted sigue en el dominio del tiempo. Usted sigue en el dominio del tiempo. Creo que no sé si se alcanzó a notar. Aquí todavía estamos en el dominio del S, pero usted aquí queda en el dominio del tiempo. ¿Sí? Usted queda aquí en el dominio del tiempo. Aquí, en el momento, aquí ya no hay ningún número. Usted aquí el comienzo tiene números complejos, pero la palabra real quita sobre los números complejos. ¿Sí? Ya usted no tiene número complejo por ningún. Ya esos números complejos que están acá desaparecen al aplicar la parte real. Pero borrar la palabra real no quita el número complejo. ¿Sí en la diferencia? Aplicar la propiedad quita usted el número complejo, pero al borrarla, o sea, el solo borrarla, no aplicar la propiedad, los números complejos permanecen, por lo cual queda entendido que usted ya no está en el dominio real, sino que usted pasó a los números complejos, a los números complejos. Es lo que se llama el dominio S. Pero el dominio de los números complejos, el dominio de los números complejos, ¿sí?
Entonces, por eso ya no tenemos T aquí, porque ya no T es lo que representa como el eje real, sino que ahora la variable aquí que es compleja sería la frecuencia S, sí, el número es, sí, la frecuencia compleja es. Entonces, ya aquí, al quitar la palabra real, eso queda, la S, queda en dominio S. Y que a partir de ese fundamento es que encontramos esto de acá, ¿sí? Encontramos esto de acá, que los elementos del circuito, los modelos, las ecuaciones de cada uno de ellos, ley de Ohm o la relación tensión-corriente del IC, encontramos que R en IC, R en el dominio de S queda igualito, que en el dominio de S, perdón, en el dominio del tiempo, el inductor, cuando usted lo pasa al dominio S va a quedar S por L, y que el condensador va a quedar ahora 1 sobre SC. Pero lo interesante de esto es que inductor y condensador aquí tienen sus unidades de Henry Farad y aquí todos quedaron ohms. Y todos quedaron ohms. Todos quedaron ohms. ¿Y qué ventajas tiene pasar de dominio al tiempo al dominio? Primero aparece una letra, pero ¿cuál es la importancia de eso? La importancia de eso es que ahora todos los elementos de circuito en el dominio de ese se los puede trabajar como si fueran resistencia. Es decir, que aquí en adelante usted puede resolver circuitos como si estuviera resolviendo circuitos con resistencia. De la misma manera, como si estuviera asumiendo, bueno, va a solucionar un problema que yo ya he hecho antes con si esto tuviera resistencia. Entonces ya, si yo lo miro aquí en el dominio del tiempo, yo no puedo mirar así. Yo no puedo mirar eso como si fuera resistencia, que planteando matemático acá. Aquí en adelante, pues ya es un problema con resistencias, solo que con la letra S. Sí, solo que con la letra S, pero es un problema con resistencia. Entonces, pues usted aplicar todo lo que usted sabe, técnicas de análisis, no mallas, divisores, qué reducción, ¿cómo sí que reducción? Oiga, ¿cómo así? Resistencia y condensador, ¿por qué no puede pensar como si estuviera sumarlo en serie y volver uno solo? En el dominio del tiempo no lo puede hacer, mire, Parax, yo, se no puede sumar en serie dos cosas que tengan diferentes unidades. Pero ¿qué pasa en el dominio de S? Es que los dos son on. Dos cosas de non en serie se pueden volver una sola. Y mire, el planteamiento para hallar de sub C, aplicamos mallas, tal cual como si hubiera aplicado mallas normales. Estas mallas, recuerden que ya se planteó la clase anterior. Entonces, vaya, usted planteó mallas común y corriente. Miren, esto es a plantear mallas normal y como si fuera con resistencias. Y usted lo puede aplicar sin ningún problema. Miren que en el dominio del tiempo, si usted aplicar esas mallas van a aparecer derivadas. Y aquí, ¿por qué ya no aparecen derivadas? Porque es que ya usted está en el, bueno, entre comillas, no aparece el operador derivada, pero sí está como implícita la derivada, pero no va a haber el operador derivada. Ya no va a haber el operador derivado aquí, es como si usted estuviera resolviendo circuitos con resistencia. Y si usted se pone a pensar un momento, ¿y la letra S qué es? Una letra. Es una letra. B su S también es una letra. ¿Y qué me permite entender eso? Bueno, eso es un sistema de ecuaciones lineal ordinario. Y yo puedo aplicar técnicas de solución de sistemas de ecuaciones lineales. No, que yo meto ISU 1 en función de ISU 2 y despego ISU 2. O aplico eliminación gaussiana, método de Kramer para saber quién es ISU 1 y ISU 2. O sea, cosas que usted no puede hacer en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer esa gracia. No, meto una en función de la otra con derivadas. Sí lo podría hacer, pero se complica muchísimo. O aplicar, o lo mejor aún, usted no puede aplicar cosas como que, bueno, voy a solucionar eso como si fuera un Kramer o una revolución gaussiana cuando eso se hace con variables lineales, no con derivadas, ¿sí? Con derivadas. Entonces ella aquí puede pensar en cosas de soluciones del sistema de ecuación normal, soluciones del sistema de ecuación normal. Normalito, como si usted estuviera resolviendo una matriz de 2 por 2 pero con la diferencia que tiene letras. Eso es todo. Y recuerden que nosotros solucionamos el sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones arrojó la corriente I1 y la corriente I2. La corriente I1 y la corriente I2. Y esas corrientes, ¿qué forma iban a tener? Una función racional, ¿sí? Una función racional, esto que está acá en naranja es una función racional. Es decir, esto de acá, una función racional quiere decir numerador y denominador. ¿Y qué es el numerador? ¿Qué es el denominador? Polinomios de orden S. ¿Sí? Cada cosita de esto que son es un polinomio de orden S, son polinomios de orden S, polinomios de orden S multiplicado por B sub S, multiplicado por B sub S. ¿Y con por qué? Simplemente el principio de linealidad, que cualquier señal del circuito, sea I1 y 2 B sub C, sea la corriente solamente el inductor, la tensión de 2 ohm, la tensión de 1 ohm, todo, cualquier señal. Podemos contar 1, 2, 3 corrientes, 1, 2, 3, 4, todas esas 7 señales que acabo de mencionar rápidamente, todas al final van a ser multiplicadas por la fuente, van a quedar multiplicadas por la fuente. Principio de línea, cualquier señal se representa como coeficiente por la fuente más coeficiente por la fuente, dependiendo del número de fuentes y el coeficiente, pues
Si el circuito es con resistencias, si el circuito es con resistencia, los coeficientes son números. Pero el dominio de la frecuencia completa, los coeficientes son funciones racionales, ¿sí? Son funciones racionales. A diferencia de que, no, que el circuito solamente tiene fuentes de corriente continua, entonces los coeficientes son números. 2 por B1, o 3 por 3BS, más 5 de otra fuente, ¿sí? Pero en el caso de acá, los coeficientes no son números, sino cuando se está en el dominio de S, y ahí en este elemento almacenado, esos coeficientes no van a ser sino funciones racionales, ¿sí? Funciones racionales, función racional tiene otro nombrecito que ahorita lo mencionamos, ¿sí? Cualquier señal, inclusive, pero I1 y 2 no era el problema, I1 y 2 no era lo que, el problema venía ya B sub C, ¿de qué me servía I1 y 2? Ah, usted sabe que I2 es la que atraviesa este condensador, y miren eso acá, el 4 sobre S que es ohms, eso que es amperes, y eso que es volts, mire que usted está aplicando una ley de Ohm con un condensador gracias al dominio S. Gracias al dominio S. Oiga, con un condensador yo puedo aplicar ley de Ohm. No se supone que el condensador no es algo como I sub C es igual a C por dB de T. Sí, pero esto está en el dominio del tiempo. Usted no puede decir cosas como que, no, es que B sub C es igual a C por I sub C. Esto sería un error garrafal. Eso sería un error garrafal. No existe una ley de Ohm para un condensador. Pero ¿por qué sí? Pero aquí hay una ley de Ohm con un condensador. Sí, pero en el dominio S. En el dominio S, como el condensador ya no es Farad, sino ohms. Ah, vea, pues en el dominio S sí puedo hablar de una ley de Ohm. En el dominio del tiempo no puedo hablar de esto. Eso sí sería lo correcto. Pues mire que ya el modelo ya tiene una derivada y eso empieza a complicar la cosa. El solo hecho de usted despejar de, por ejemplo, de aplicar una integral y me dice, bueno, es una integral sencilla, pero para ustedes saber que una integral sencilla tuvo que haber pasado por un curso de cálculo uno completo, lo cual es bastante fácil de interpretar. Y acá, pues sí, listo, ley de Ohm. Entonces, 4 sobre 2 y su 2ds, sabiendo que y sus 2ds, mire que al final de cuentas B sub C también queda como una función de B sub S. Una función racional por B sub S. Curiosidades. Dijimos ahorita que eso se puede expresar como un coeficiente por el B sub S, pero el coeficiente no es una función racional. Ya ahorita le vamos a decir cuál es el nombre de esa función racional. Pero, hoy una vez, esto de aquí, lo que está en naranja, el compañero, miren lo siguiente. Y su 1 es igual a una función racional, voy a llamarla H1 ds, donde H1 es una función racional por B sub S. Y sub 2 es otra función racional, voy a llamarla H2 ds por B sub S. Y B sub C es otra función racional por B sub S. ¿Sí? Esa función racional H1, H2, H1, H2 y H3 se llama, esas funciones H1, H2 y H3, que voy a llamar en general lo que se llama función de transferencia. ¿Qué quiere decir una función de transferencia? Esa función de transferencia es una función que me permite relacionar directamente una entrada con respecto a la salida. HS, llámese salida sobre entrada, donde Y es salida y X es entrada. ¿Qué quiere decir eso? O bueno, voy a escribirlo así: Y de S es igual a X de S por H de S. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es una salida? ¿Qué es una entrada? Entrada básicamente es lo que alimenta el sistema. En circuitos es las fuentes de alimentación. ¿Qué es lo que alimenta el sistema? ¿Qué es lo que hace que un circuito pueda usted existir lo que le da vida a un circuito? La fuente independiente. Si no hay fuente independiente, pues no, ese circuito no tiene vida, como si usted tuviera un control remoto de un televisor sin baterías. El control tiene unas funciones, pero esas funciones jamás las va a cumplir. Usted nunca va a cambiar de canal, subir de volumen si usted no tiene unas pilas ahí puestas. Entonces, digamos que para que usted tenga un dispositivo
funcionando, pues usted necesita una fuente de alimentación, una fuente independiente. Las dependientes no, la fuente dependiente, por eso el término dependiente. Dependen de una señal de circuito y de la señal de circuito se van a correr una tensión, oiga, depende de su uno, pero es que para que exista su uno necesita una fuente independiente, de lo contrario, no, señor, no hay. Y la salida es cualquier señal, es como esa salida, como esa señal está en función directamente bueno, la salida es cualquier señal de circuito, cualquier señal de tensión y corriente, ¿sí? Sea tensión o una corriente especificada, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la referencia a la función de transferencia, que cualquier señal del circuito, esa función de transferencia le permite a usted relacionar directamente, como el principio de la linealidad, pero en el dominio es el mismo principio de linealidad, que usted sabe o usted relaciona directamente la salida con respecto a una entrada del circuito. Pero la función de transferencia tiene una ventaja muy grande y es que usted puede de una vez conocer quién es la salida para cualquier valor de ese que esté metiendo la frecuencia compleja. Sí, es decir, como quien dice, no, que si yo tengo una entrada que es constante, si yo tengo una entrada que ahora es sinusoidal, o las cuatro que vimos ahorita, las cuatro tipos de función de frecuencia compleja, usted puede, gracias a la función de transferencia, que es algo propio del circuito, si eso es propio del circuito, eso es propio del circuito, o eso lo define el circuito. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre, ejemplo, que siempre y su uno va a ser siempre esta función por versus S. Que si yo cambio la fuente por una constante, o que si yo cambio la fuente por una sinusoidal, o si yo cambio la fuente por un Euler, ¿esto va a cambiar? ¿La función de transferencia va a cambiar? No, señor, porque depende de la estructura del circuito, no de la fuente independiente. Entonces quiere decir que esto es algo que siempre se va a mantener, eso es propio del circuito, eso es propio del circuito. Él no va a la fuente independiente no cambia la forma de la función de transferencia. Usted mete aquí, y por eso lo dejo generalizado, miren, al dejarlo en dominio eso es generalizado. Usted no me importa el valor de ese, el dominio es esto siempre va a ser. ¿De qué manera puede cambiar la función de transferencia? Que usted cambie el circuito. ¿Cómo así? Ah, no, que ya la resistencia no es de 2 ohms, sino de 5 ohms, o que ya el inductor no es de 1 Henry, sino de 2 Henry, o que usted conectó un nuevo elemento, por ejemplo, una resistencia aquí en paralelo a ese inductor, o otra nueva resistencia en serie. Ahí sí ya cambia la función de transferencia, porque si el circuito cambia, cambia la función de transferencia. Entonces eso es propio del circuito. Eso es propio del circuito. La función de transferencia es propia del circuito. ¿Que hay otras funciones de transferencia diferentes? Sí, porque para cada señal es diferente, pero, y no se supone que es propio del circuito, es ahí donde viene este denominador. El denominador, miren que es el mismo para los tres. ¿Y eso qué quiere decir? Como quien dice, esa es la firma del circuito. O sea, ese denominador no, no, y el denominador no, es que el numerador no, es con respecto a la variable. Y su 1 y su 2 b sub c, eso lo impone el numerador básicamente es por respecto a la variable. El numerador puede ser diferente en todas las funciones de transferencia. Miren que aquí calculamos 3 funciones de transferencia, pero podemos calcular incluso 7. Las 7 funciones de transferencia estaban en el mismo, pero van a tener diferentes denominadores. ¿Pero por qué tenemos denominador? Porque es que este denominador es algo que es propio del circuito. Este denominador dice otras cosas, ¿no? Le está diciendo a usted cómo se comporta el circuito en función de cambios dinámicos. Pero algo más fácil de entender, eso es una firma del circuito, eso es algo propio del circuito, por eso el denominador es el mismo. Toda la función de transferencia en compartir el mismo denominador. Si usted hubiera calculado una tercera transformación, o usted ha hecho eso, oye, el usted me dio algo diferente al denominador. Realice sus cálculos, de pronto está haciendo algo extraño. ¿Cómo así que dos funciones de transferencia del mismo circuito con diferentes denominadores? O sea, dos respuestas al mismo estímulo no tiene ningún sentido. Entonces, no, entonces simplemente, de pronto usted está haciendo algún cálculo mal, entonces revise bien, pero miren que el denominador debería ser el mismo. Entonces eso quiere decir la función de transferencia, una manera en que usted haga hablar las dos variables de una vez, ¿sí? Una manera en que usted hable una variable con respecto a la fuente de alimentación, a la entrada, a la entrada, a la entrada. Eso es lo que quiere decir la función de transferencia. Una manera en cómo usted transfiere información de la señal con respecto a la señal de entrada. Usted ya puede saber cuánto vale su uno si la fuente es de continua. De una vez está. ¿Y eso qué tiene de ventaja? Ah, no, que si yo tengo una fuente continua resuelvo un circuito, si yo tengo una fuente sinusoidal resuelvo otro circuito, o sea, tengo que solucionar dos problemas diferentes. No, soluciono una vez de manera general, o sea, en el dominio S, y luego ahí sí, para cualquier valor de S, hágale, vaya reemplazando la S y ya tiene el valor de I1 y 2 y eso usted sin necesidad de estar resolviendo circuitos cada rato. Y eso, y
el denominador es el mismo, pues debido a que todo eso es del mismo circuito, ¿sí? El denominador, lo mismo, la única manera de que el denominador cambie es que usted cambie el valor de 2 ohms por 1, o de 1 Henry por 2 Henry, o conecta algo nuevo. Si el circuito es igualito tal cual, esto se da, el denominador se da a mantener. Ahora sí, yo tengo esto. ¿Cómo a partir de esto? Me están preguntando de su CDT, algo en el tiempo, si me suele, bueno, ¿cómo a partir de esa función de transferencia yo puedo resolver el problema? Entonces, inciso A, ¿para qué? ¿Cuál era el misterio de la frecuencia compleja? La frecuencia compleja está en el dominio S, pero el dominio del tiempo, ¿qué? La pregunta no es B sub CS, B sub CDT. Ah, bueno, empecemos. B sub S de T es igual a 12. La voy a pasar al dominio de la frecuencia. Lo voy a ver en el dominio S. ¿Sí? En el dominio S, B sub S, DS va a ser igual a 12 a 0 grados e a la S T. Recuerde de manera general, ¿no? Que cualquier función en el dominio S es la función, es la constante compleja por e a la ST, donde F, el número complejo S es una magnitud y un ángulo de fase. Y entonces, la magnitud es este número. ¿Y el ángulo de fase dónde lo sacó? ¿Cómo supo que era 0 grados? Sencillamente, la única manera que aparezca un ángulo de fase es que es para las funciones coseno. Es decir, que cuando existe un coseno o un exponencial por coseno, es la única manera que aparezca ángulo de fase. Si la fuente es constante o la exponencial a la suma t hay coseno por algún lado, no, entonces usted ya sabe que la constante compleja o el f complejo, o llamémoslo constante compleja, el ángulo automáticamente es 0 grados. ¿Por qué? Porque es que no hay ángulo. La única manera que aparezca ángulo es esto, ¿qué? Es con la función seno y coseno. Y usted ya sabe también que 12 a 0 grados, ¿sí? O usted tiene un número a 0 grados, es un número real. Es simplemente decir, o sea, un número real, si lo quiere ver de manera fasorial, es a 0 grados. O sea, usted dice, ese número a 0 grados es lo mismo que decir el número real, gracias a la identidad doble. Coseno de 0 más seno de, más j seno de 0, 0 de 0 de 0. Entonces, cualquier número real usted lo puede ver siempre como, si lo quiere ver de manera fasorial, sin quitar el hecho que sea un número real, es el número a 0 grados. Entonces ya sabe que en automático, función de continuo y función exponencial, la constante va a ser 0. ¿Y ST? ¿Cuánto de la frecuencia compleja? 0. Por ahora no la voy a reemplazar, ¿no? Por ahora no la voy a reemplazar, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿esto de qué me sirve? Ah, bueno, B sub C. Ahora sí, B sub C DS es lo mismo que decir, recuerden que B sub C, la cosa tan compleja, es a la ST, ¿listo? Entonces, ahora sí, esto de aquí, escribo de la siguiente manera. B sub C es a la ST es igual a esta misma función que está acá, lo voy a copiar y pegar, pero con la diferencia que yo no voy a escribir B sub SDS, sino ¿quién? Esto, no lo voy a escribir como S S S, sino que lo voy a, no lo voy a dejar así implícito, sino así. 12 a 0 grados es a la ST, ¿listo? Es a la ST. Ah, bueno, listo. ¿Y qué? Ahora sí, ahora sí, la frecuencia compleja es 0. Ahora sí, la frecuencia compleja es 0. Ah, bueno, listo. Entonces, eso mismo que decir P sub C, voy a hacerlo así, P sub C, E a la 0T, y eso va a ser igual ¿a quién? Ahora, aquí lo que estoy haciendo en este momento es darle el valor de la frecuencia compleja a 0, ¿sí? Aquí le estoy dando el valor de la frecuencia compleja de 0, ¿sí? Esa frecuencia compleja, ¿dónde la saqué? De la forma de la función, ¿sí? Yo cómo sé que valía 0 por la forma de la función. Ahora listo, ahora voy a reemplazar el valor de la frecuencia compleja. Entonces, 4 por 0 sobre 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 más 8. Y eso mismo que decir 12 a 0 grados
por e a la 0t, ¿sí? E a la 0t. ¿Esto de aquí cuánto da? Pues creo que va a 0, ¿cierto? Entonces, miren, lo naranja igual a naranja, lo naranja igual a naranja. Entonces, B sub C, ¿cuánto valdría? Solamente lo naranja, ¿sí? Lo naranja, lo naranja. Si usted reemplaza esto aquí, esto da 0, ¿no? 4 por 0 da 0, por todo lo tanto eso daría 0, ¿sí? Eso valdría 0, eso valdría 0. Entonces, ¿cómo yo me devuelvo al dominio del tiempo? Yo cuánto sé cuándo vale B sub C de t. Y usted dice, ah, si usted solo se fija en esto, usted dice, bueno, vale 0. Listo. Y la función de que aquí, no, aquí, bueno, si quiere, si usted iría más bien, bueno, 0. No nos complicamos tanto, 0. Valdría 0. Y esto de acá, ¿de qué me servía? Imagínense que le sucede, aquí no dio 0, ¿sí? Aquí no dio 0. Voy a plantearlo de otra manera para que me entiendan un poquito la idea. Que eso no me hubiera dado 0, que eso me hubiera dado un B sub C igual a un número. O sea, va a poner un número, 5. Yo como sabía, al pasarme el dominio del tiempo, lo que pasa es que aquí el ejemplo no me ayudó mucho por el tema que me dio 0. No importa. Yo como sé, si la constante completa me dio un número, por ejemplo, un número 5, yo como sé cuál es la función que tengo que escribir. ¿Será que voy a escribir coseno? ¿Será que tengo que escribir exponencial? ¿Será que tengo que escribir...? Porque esto no me dice mucho. Y 5 a 0 grados, ¿no? ¿Y yo cómo sé que es 5 a 0 grados? Pues porque esto es un número real. Esto es un número real, ¿sí? Me dio un número real, ¿sí? Bueno, pero yo cómo me devuelvo. Esto de aquí me está diciendo, la frecuencia completa vale 0. Entonces, por ende, la frecuencia completa 0 me quiere decir que la función que yo debería ver aquí en el dominio del tiempo es solamente constante, gracias a la frecuencia completa. Ah, esta exponencial a la 0t, ¿qué quiere decir? Que la frecuencia completa es 0. Si la frecuencia completa es 0, quiere decir que la función en el tiempo es constante. Entonces, gracias a la frecuencia completa, yo me sé cómo devolverse. Gracias a la frecuencia completa, yo sabría a qué función devolverme, porque yo digo, calculé la constante completa, que es lo que usualmente se suele hacer, como que solo calculo la constante completa. Pero es que la constante completa no me dice la función, no me dice a qué función porque si usted me dice 5 a 0 grados, así solamente, oiga, le puedo dar 4 funciones perfectamente. Si alguien me dice, no, es que me dio 5 0 grados, devuelvas el tiempo. Y si no me menciona la frecuencia completa, le puedo dar 4 funciones posibles. Ah, no, la frecuencia completa vale 0. Ah, bueno, listo. La única opción que me queda para que la frecuencia completa, la única opción que me queda para que la frecuencia completa sea 0 es que la función debe ser constante. Debe ser constante. Sí, debe ser sí o sí constante. De lo contrario, no tiene sentido. ¿Sí? La única opción que me quedaría para devolverme al dominio del tiempo es que la función sea constante, porque eso es lo que me dice de la frecuencia completa. Si la entrada es constante, la salida tiene que ser constante. A eso quiero llegar. Si la fuente es de continuo, todas las señales tienen que ser de continuo. Ah, no, que me dio un número constante y 1 y 2 de C tienen que ser constantes. Que si la función de la fuente es una sinusoidal, todas las funciones y 1 y 2 tienen que ser también sinusoidales. Eso se tiene que respetar. Entonces ya tenemos resuelto el inciso A. Ahora, B sub S de T es una función sinusoidal. ¿Qué se procede ahora a hacer? Listo, ahora ¿quién es B sub S de S? Entonces recuerden, constante compleja, ¿sí? Recuerden la representación constante compleja, tiene una magnitud, la magnitud de acá vamos a hacer 12. Y el ángulo, la única manera, entonces aquí se habría ángulo, aquí el ángulo sería a 45 grados, ¿sí? A 45 grados porque le impone ese señor acá. Y E a la ST, E a la ST. Pero, ¿cuánto vale la frecuencia compleja? ¿Cuánto sería el valor de la frecuencia compleja cuando la función es sinusoidal? Simplemente sería J omega, ¿sí? J omega, y el omega es esta parte que está acá. Es lo que acompaña a la T, ¿sí? Es lo que acompaña a la T en la función coseno. Entonces sería J2, ¿sí? Entonces, recordar lo siguiente, la única manera que la frecuencia compleja sea imaginaria pura, sea un número imaginario puro, es porque la función en dominio de tiempo es constante. Ahora sí, de una vez, y a partir de esa función, vamos a resolver B sub S, vamos a obtener B sub C. Desde una vez, entonces la frecuencia completa ya sabemos que vale J2. Entonces, en ese orden de ideas, B sub C, ¿quién es? Entonces, escribimos no vamos a escribir B sub C, sino el fasor,
voy a dejarlo así, E a la reemplazo S, que sería J2 por T, y eso hace igual a quién. Entonces, ahora, como yo ya le doy el valor de aquí como ya reemplacé la frecuencia completa, o sea, ya no la dejo en función, a diferencia de acá, que aquí dejé el valor de S, pero aquí ya reemplacé el valor de S. Entonces, aquí ya reemplacé, aquí ya estoy reemplazando el valor de S, entonces, por ende, ¿qué tengo? 4 por J2, ¿cierto? 3 J2 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 por J2 más 8 multiplicado por B sub SS, pero B sub SS, ¿quién es? 12 a 45 grados multiplicado por E a la J2T. Ustedes miren que lo negro es igual a lo negro y lo rojo es igual a lo rojo. ¿Cómo así? Esto de aquí es un número, esto de aquí, arriba hay un número complejo, dividido entre otro número complejo. Número complejo dividido entre un número complejo más otro número complejo. Multiplicado por otro número complejo más otro número complejo. Ustedes miren, por eso lo negro es igual a lo negro, porque negro es un fasor, número complejo. Todo lo que está en negro aquí son números complejos, que al final se vuelve uno solo. Ah, bueno, número complejo igual a número complejo. Y esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la constante? ¿Cuánto vale el número complejo de sub C? ¿Cuánto sería? Entonces, por favor, van haciendo el cálculo y me lo entregan. Y lo mejor es que siempre entregar esa constante compleja de forma fasorial. No es que yo lo calculé en cartesiano, está mal. No es que esté mal, lo que pasa es que de manera fasorial es que usted se puede volver al tiempo más fácil, ¿sí? O sea, lo mejor siempre es devolver de manera, o sea, entregar este número de manera fasorial, magnitud y fase, ¿sí? Siempre de manera. Recuerde que a la phi, fasor, y A más BJ, cartesiano, que usted pasa de aquí para acá, o sea, usted puede trasladarse de esa manera, pero ¿qué es lo efectivo para las cosas que completan las señales de tensión? O sea, las señales que usted calcule, lo mejor es siempre hacerlo de esta manera, fasorial, fasorial. Entonces, por favor, hagan el cálculo, digan la magnitud y la fase, y cuánto valdría ese valor de sucede complejo. Listo, calculé esto. Ese es el valor del número complejo, ¿sí? Eso es solamente el número de esto, ¿sí? El número de esto. Pero oiga, a mí no me preguntaron un número complejo, a mí me preguntaron es B sub C de T. ¿Cómo me vuelvo? Recuerde que era, mire esto. Recuerde que era B sub C. Mire que B sub C está multiplicado por E a la S. ¿Esto qué quiere decir? Esto es B sub C de S, pero el B sub C de S usted lo puede pasar al B sub C de T. Entonces, ¿yo cómo sé que B sub C de T? ¿Qué función es? La frecuencia compleja que me lo está diciendo. Esa frecuencia compleja de S igual a J2 y que el B sub C tenga una frecuencia compleja me está diciendo que el B sub C sí o sí tiene que ser un coseno. ¿Cómo sé que es coseno? Porque la frecuencia compleja es imaginaria pura. De pronto la tentación puede ser, no, pues, eso es lo mismo, yo lo cancelo. No está mal, no está mal, no está mal que uno diga, oiga, no, pues cancele eso, pero si usted cancela eso, le da el número complejo, ¿sí? Si usted cancela eso, le da el número complejo, ¿sí? Si usted cancela eso, le da el número complejo, pero mire de otra manera. Eso de acá, véalo como, con el mismo número, ¿cierto? Por E a la J2T, lo que está por izquierda, que básicamente sería el de sub C de S, pero bueno, aquí realmente es de J2, porque ese lo estoy reemplazando ya, cuando el de esto es S, ¿sí? De sub C, la frecuencia compleja J2. Si usted como quien dice, bueno, el exponencial es lo mismo, lo factorizo, y usted solamente ve esto. Bueno, ¿y cómo me devuelvo? Si usted deja eso acá, digamos, no es que no le hace ningún daño, déjelo ahí, porque gracias a esto, o escriba en grandote la frecuencia compleja que usted está utilizando, que la frecuencia compleja que utilicé es J2, o lo estoy viendo acá, el exponencial a la J2, como lo estoy viendo acá. Eso me está diciendo que, oiga, cuando me devuelva, la única manera de que la frecuencia compleja sea manera es que la función del tiempo sea coseno. Coseno de 2t. Y ahora sí, ¿y cuál es el papel de ese número complejo? El coseno tiene una magnitud. La magnitud es esa que saca del 7,58. No me alcanzó el 9. ¿Listo? Y, y el ángulo aquí donde veía el ángulo, 26,56, un grado.
Y ahí tendría el sub CDT si la fuente fuera sinusoidal. Entonces miren que gracias a la frecuencia compleja, oiga, no tenía que resolver el circuito dos veces, una para la fuente continua y otra para la fuente sinusoidal. Sí, es una forma, pero miren que con la frecuencia compleja usted lo resolvió una vez, obtuvo una función de transferencia, lo hizo solamente una vez, y obtener el valor de B sub C para cualquier tipo de fuente se volvió a ser solo un reemplazo matemático, ¿sí? Ya se volvió un problema matemático, ya la parte de, ya no se nos está como quien dice, ah, no, tengo que resolver el circuito dos veces, no, no tiene por qué resolver el circuito dos veces, simplemente mire que fue como reemplazar, ya es un trabajo matemático, reemplazar y obtener un número completo a partir del número completo de devolverse. Usted solo solucionó el circuito una vez en el dominio S, en el dominio S obtuvo una función de transferencia y la función de transferencia me permite que si yo tengo un valor de entrada, saber la salida simplemente haciendo unas operaciones matemáticas. Simplemente haciendo unas operaciones matemáticas. No obstante, usted también si hubiese querido, pues, hubiese resolvido bueno, el inciso A, entonces reemplaza el circuito. El inciso E, entonces reemplaza el circuito. Pero lo hace una vez y ya, lo obtiene directamente. Hay momentos en los que usted lo resuelve con la frecuencia especificada o en frecuencia compleja. ¿Cómo así? Digamos que el ejemplo de acá le dice usted, ah, no, resuelve el circuito con la fuente, le dan muchas fuentes, muchas fuentes, muchas fuentes, muchas fuentes, ¿sí? Entonces, como que usted dice directamente, eh, pues bueno, si son muchas fuentes, y eso implicaría como, pues ahí sería más fácil hacerlo una vez por frecuencia compleja, ¿cierto? Por frecuencia compleja, ¿cierto? Y sabe que a partir de la frecuencia compleja, bueno, sí, en el dominio S, ya usted tiene la función de transferencia y con la función de transferencia reemplaza, reemplaza y reemplaza y reemplaza, ¿sí? Es lo más práctico, ¿sí? Es lo más práctico, es lo más práctico, ¿sí? Pero ahora imagínense el inciso, que el problema solamente hubiera sido el inciso este que está acá, ¿sí? Que el problema, el mismo circuito que está acá, voy a copiar y pegar, que el mismo circuito que está acá, o sea, planteese el mismo problema con el mismo circuito y la pregunta solamente hubiera sido esta. Y voy a dejar esta porque es la que tendría la que sí tendría más sentido lo que quiero decir. Se dice, no, el mismo problema, pero el inciso E, solamente le he entregado el inciso E, ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer? Digamos que uno suele dejar todo en el dominio de eso, o sea, ese quiere decir que usted está pensando que BSUS tiene cuatro opciones, ¿sí? Cuando usted pasó a dominio ese, el pensamiento que usted está teniendo en ese momento es que nos vamos a tenemos cuatro opciones. Usted dice inciso A, inciso B, y le presta atención. Usted sabe que tiene tres incisos. Bueno, son tres fuentes. Y las tres fuentes están en la gama de frecuencia compleja. Bueno, listo, hagámoslo para el dominio ese. Sea la fuente que sea, yo hago una función de transferencia y hágalo. Al final, gracias a la función de transferencia, bueno, sea la fuente que sea, eso es un trabajo matemático y salió. Pero digamos que cuando la fuente solamente o sea, solamente, no, eso es esto solamente. Entonces tiene dos, usted lo puede ver de un punto de vista. Un punto de vista número uno y es que hace exactamente lo mismo que planteamos ahorita en una función de frecuencia compleja. A usted dice, pues si es solo una frecuencia compleja, ya sé que en el dominio del tiempo eso no lo voy a hacer, porque ya con función coseno, ya en el dominio del tiempo, no. Digamos que la única manera que uno se bote a hacer esto en el dominio del tiempo con las funciones de constante, ¿sí? La función es constante. ¿Y por qué? Porque usted ya sabe que, bueno, eso se vuelve un cable ideal, esto es un circuito abierto y se vuelve un circuito con resistencia. Digamos que si la fuente es constante, si algo ahorita lo revisamos, digamos que es el que tiene bastante interés. Entonces, bueno, el dominio del tiempo, si la fuente es sinusoidal, el dominio del tiempo por ahí no es. Ya sabemos que se nos complica el tiempo, la cuestión. Si fuera constante, pues no es tan difícil por lo que ya sabes. Ah, bueno, este es corto, este es circuito abierto, unas condiciones, entonces me queda un circuito con fuente y resistencia. Y muy seguramente ya ese circuito no tiene tanto lío. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Opción uno es, usted dice, bueno, pues usted va pasando esto del dominio de la frecuencia compleja, ¿cierto?
pero no lo dejan, pero de una vez ya dice S cuánto vale. O sea, usted puede decir, no, pues voy a reemplazar una vez en el dominio de eso, no voy a dejar el circuito en el dominio de S, sino de una vez voy a decir quién es S. Sí, lo voy a dejar expresadito, ya el valor de S. ¿Y cuánto vale la frecuencia compleja? Ya sabemos que vale J2. Ya sabemos que eso vale J2. ¿Y eso de qué me sirve? Entonces vamos al paso a paso. T, S, y es igual a J2. ¿Cómo así? Empecemos. Bueno, las resistencias quedan, digamos que las resistencias van a quedar igual, no importa el valor de S, ¿sí? Porque R no depende de S. ¿Por qué coloco R? Porque es que hay dos. Ahora sí, la inductancia de un Henry en el dominio se va a quedar S por L, pero aquí es J omega L. ¿Cómo así J omega L? Porque aquí, y voy a cambiar de color estratégicamente, usted lo que está diciendo es que aquí a S le dio un valor. Perdón. Aquí quiere decir que ya a S le dio un valor, ¿sí? Ya a S aquí le dio un valor. ¿Cuánto es el valor? J omega que vale 2 o el valor de la inductancia que es 1, entonces va a quedar J 2 J2. Oiga, pregunta, si S vale, si S es S, o sea, si usted no reemplaza el valor de S, aquí ya sé que son on, pero si S vale J2, o sea, me queda un número imaginario puro. Las unidades siguen manteniendo, sí, claro, no es que usted definió esto, usted definió que en el dominio de S, el inductor es S por el vale 11. El dominio de S quiere decir que no importa el valor de S, usted reemplace, eso le va a quedar en el dominio de S, ¿no? El dominio de S usted sabe que no importa el valor de S, eso sigue siendo ohms. Ya que eso se vuelve un número imaginario puro, mire que el inductor se vuelve un número imaginario puro, o sea, un número real dependiendo del valor de S, los ohms, siempre y cuando sea en el dominio de S, eso sigue siendo S, eso sigue siendo S. O sea, esto sigue siendo impedancia, entonces, ohm. Ah, bueno, listo, no hay problema, entonces la unidad no cambia. El condensador, que es de un farad, perdón, de 0,25 farads, que tiene una capacitancia de 0,25 farads. En el dominio S, es 1 sobre S por C, pero que es lo mismo que decir entonces ahora, 1 sobre J omega C. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ah, claro, aquí usted le dio el valor de S. Ya usted le dio el valor de S. Ah, bueno, y entonces ¿eso cuánto es? Eso sería 1 sobre J omega, que es esto 2, ¿cierto? O el valor de la inductancia, por el valor de la capacitancia que es 0,25. 0,25 es lo mismo que decir un cuarto. Esto es lo mismo que decir entonces 2 sobre J, pero por propiedad de los números complejos es lo mismo que decir menos J, 2. ¿Y la unidad cambia? No, señor, si aquí sigue siendo ohms, y no importa, aquí sigue siendo ohms, ¿sí? Aquí sigue siendo ohms, ¿sí? Simplemente lo que usted está haciendo es que le evalúe ese ya, evalúe ese. La fuente, ya usted no pasa de tener, usted dice f de s es igual a la constante, a la st, sino que ahora usted va a decir f, ¿cuánto vale la frecuencia compleja? J2. Entonces va a ser igual a la frecuencia, bueno, a la constante compleja por a la J2. Sí, ¿y cuánto es la constante? Entonces recuerden, magnitud de la fuente que es 12, bueno, en ese caso, ¿cuánto sería B sub S en J2? B sub S en J2 sería entonces la constante compleja que es 12,45, ¿cierto? Y E a la J2T. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que entonces el circuito, lo estoy pintando acá, usted el circuito no tiene, usted de una vez puede decir lo siguiente. Si en el dominio de S, aquí está en el dominio S, pero usted coloca aquí entra S es igual a J2. Ah, al colocar S igual a J2 se está diciendo eso. La resistencia no paga nada, sigue siendo 2 ohm, ¿cierto? 1 ohm. Pero la diferencia es que usted ya no va a escribir S, sino que de una reemplaza. Aquí usted lo que hizo fue que en vez de ser S por L, lo reemplazó. Entonces esto va a quedar aquí J2 ohms. La diferencia de aquí arriba es que quedó S, pero, pero aquí digamos está explícito, S por 1, ¿no? Aquí es SL, sino que le vale 1. Sino que en vez de verlo como S, sino que aquí lo reemplazó. Aquí reemplazó el valor de S. El valor de S. Ah, bueno, listo. Y en vez de tener 4 sobre S, que el 4 sobre S está explícito, que es 1 sobre S, ya no es 4 sobre S, sino que ahora va a tener
menos J2. ¿Por qué menos J2? Porque eso es el resultado cuando usted despejó la S. Y aquí las señales de acá tienen dos alternativas. Alternativa número uno es que usted diga, que usted diga, bueno, la fuente ¿cuánto es? Bueno, voy a dejarlo así. Aquí se tiene B sub S de J2 y aquí tendría B sub C de J2. ¿Qué es lo usual? Voy a colocar la fuente. Voy a empezar por la fuente. ¿Qué es lo usual? Usted puede escribir B sub S, B sub S J2, lo legal sería 12A 45 horas E a la J2T. Pero en lo práctico, a la hora de usted resolver problemas, muy seguramente lo han hecho así en análisis sinusoidal. Usted no escribe esto así. Esto es lo mismo que decir, bueno, 12 a 45 y a la J2T. ¿Sí? ¿Qué es lo usual que uno hace? Uno solamente escribe 12 a 45 grados. Vos. Eso es lo que uno usualmente hace. Uno dice, eso es lo usual que uno hace. Oiga, y uno obvia esto, ¿sí? Uno obvia esta parte, ¿sí? Uno obvia el exponencial, ¿sí? Uno lo obvia. ¿Por qué se obvia? O sea, lo legal sería que usted lo escribiera así, ¿sí? O sea, eso es lo, digamos, matemáticamente hablando, esto es lo, como el conducto regular, o sea, así es realmente como se escribe. Pero, ¿por qué se suele solamente escribir 12 a 45 horas? Bueno, primero porque usted haciendo una malla con una exponencial y atravesado empieza como que no es cómodo. Como que dice, no, yo voy a resolver el problema por malla, entonces, ¿quién es hizo uno? Ya usted no escribió hizo uno, sino hizo uno. No es que usted, no es usual que uno diga, bueno, la malla hizo uno. Uy, hizo uno y a la J2T, o sea, como que uno dice, uy, eso no es tan usual. Como quien dice, usted hace la malla con ISO 1 y a la J2T, el solo hecho de colocar exponencial como que a la hora de la escritura es algo tedioso. Uy, eso, estarlo escribiendo así es un poco tedioso. O sea, como que uno no está acostumbrado a estar escribiendo ISO 1, malla ISO 1 a la J2T, o que uno escriba la fuente 12 a 45 a la J2T. Puedes hacerlo así, o sea, uno dice, bueno, más práctico, o sea, uno no está acostumbrado a colocar la exponencial, ¿sí? O que uno dice la malla y sube lo mismo, ¿no? Porque uno dice, uy, ponerme a hacer malla ahí con eso así es un poco tedioso. Entonces usted, ¿por qué se hace esto así? O sea, ¿por qué obvian el exponencial? Primero porque de entradita dejan este mensaje subyacente diciendo, oiga, la frecuencia completa que usted está utilizando es EJ, o sea, como que dice, usted puede obviar esto porque ya como que usted dejó esta frase aquí de entrada diciendo, oiga, la frecuencia completa que estoy utilizando es J2. Entonces quiere decir que ya sé que esto está implícito. Y ahí me ahorro estar escribiendo cada rato y subo una de J2, haciendo todas las operaciones con el exponencial. Y otra manera de verlo, ¿no? Pues la única manera que eso sea, que lo diminuyere con eso sean imaginarios puros es porque la frecuencia completa es imaginaria pura. Sí, la única manera que usted sepa, yo cómo sé cuánto es la frecuencia completa mirando los elementos almacenadores, la única manera que los elementos almacenadores, él dice sean imaginarios puros, que la frecuencia completa es imaginaria pura. Entonces, palabra más, palabra menos, a lo que quiero llegar con esto es que usted no tiene por qué, esto usted no lo ve así, sino va bien así, de usted el pasor, y usted dice, bueno, entonces, palabra más, palabra menos, es lo que está calculando aquí en el circuito son las constantes complejas, o sea, el fasor de B sub C, el fasor de X1, el fasor de B sub 2 y el fasor de B sub C. Usted lo que está calculando son fasores, o sea, quiere decir que en este problema, si usted lo ve así, usted va a calcular B sub C el fasor, y eso le da una magnitud y un ángulo de paso, voy a colocar Pi sub C. ¿Cómo lo hacen? Ya aplica las mismas técnicas de circuito. Pero ¿y cuál es la diferencia ahora? O sea, ¿qué pasa aquí? Ahora, ¿cómo me devuelvo el dominio del tiempo? Esa frasecita de aquí le está diciendo, bueno, yo en ese circuito utilicé la frecuencia compleja J2 y esa frecuencia compleja J2 me está diciendo que usted tiene que, la única manera que la frecuencia compleja sea imaginaria pura es que aquí arranque con coseno. O sea, la coseno es la única que otra frecuencia compleja imaginaria. ¿La cual? B2T. Perdón, B2T. Y la magnitud. Y bueno, el coseno tiene una magnitud. Sería el valor de la magnitud de esto acá y la fase sería el pi sub c. Entonces, como quien dice, aquí se reemplazó directamente. O sea, de una vez le dio el valor, no lo dejé en el dominio ese, sino que una vez puse el valor de ese. ¿Cuándo es usual hacerlo así? Cuando usted le hablan de una única fuente. Usted le hablan de una única fuente. Usted le hablan de una única fuente y usted lo único que hace es que
lo reemplaza en el dominio de S. ¿Cuándo es usual utilizar el dominio de S? O sea, que usted no le deja no ve números imaginarios, sino solo la letra S. Que cuando usted está general, cuando la fuente está cambiando, o inclusive no le dicen o la pregunta es muy directa, le dicen, haya la función de transferencia, ya, le están diciendo S, dominio S, no hay más. O le están diciendo de una manera más sutil, oiga, hay 4 fuentes de alimentación en el problema. Como quien dice, bueno, llevo 4 fuentes de alimentación, me voy a votar por el dominio S porque si lo hago uno por uno son 4 problemas. No, lo resuelvo una vez y reemplazo la S. Pero si solo me dan una fuente, pues usted una vez va al grano, usted una vez reemplaza acá el valor de S y aún vez obtiene la cosa compleja, ¿sí? Y ya sabe cómo devolverse porque usted dejó si usted no deja, claro, usted deja la exponencial le está diciendo entrada, oiga, ojo, en el dominio del tiempo vamos así. Si usted lo ve así y se obtiene eso, y bueno, ¿y cómo vuelvo el dominio del tiempo? Ah, aquí yo utilicé una frecuencia compleja, J2. Ah, listo, ya sé cómo volverlo. Digamos que la exponencial ya le está diciendo entrada, oiga, ya sabe cómo devolverse, ¿no? Tenga mucho cuidado. Si usted se olvidó escribir, usted reemplazó así y no escribió esta frase acá, ¿cuál es el problema? ¿Cómo paso de aquí para acá? ¿Cuál frecuencia completa utilizo? Ah, ese mensaje me está diciendo, oiga, sí, tengo que volver de esa manera. Y se viene y dice, bueno, cambia la metodología. O sea, por ejemplo, aquí se plantearon 2 mallas. Aquí cambia la cosa que, o sea, no importa, que ahora que hay números imaginarios cambia, no cambia nada. O sea, siga pensando que son resistencias. Siga pensando que son circuitos de resistencia, ya que tiene un número, ya ahora tiene números complejos. De todas formas, ese es un número complejo, entonces solo que aquí ya quedó explícito. Y se dice, bueno, malla hizo 1. Entonces queda menos el valor de la fuente 12 a 45 grados, ¿cierto? Más 2 hizo 1, ¿cierto? ¿Cierto? Más J2 por hizo 1 menos hizo 2 igual a 0. Organizando la ecuación nos va a quedar 12 a 45 grados es igual a 2 más J2 por hizo 1, ¿cierto? Menos J2 por hizo 2. ¿Listo? Sería la primera ecuación. Sería la primera ecuación. Bueno, no lo voy a encerrar que de pronto, o bueno, encerrar más grande. Sería la primera ecuación. Pues incluso hasta en la literatura de circuitos, cuando lo hacen fasoriales, usted encuentra ecuaciones así. Oiga, y el exponencial. ¿Qué es lo que están haciendo, por ejemplo, cuando se hacen la malla? Y lo más usual, que cuando uno se menciona en el análisis sinusoidal, hacerlo así, que usted ve fasores. Quiere decir que usted solo aquí está. Y 1 y 2, ¿qué está despejando y 1 y 2 de esa ecuación que encontraría? Números complejos, de ahí para adelante. Lo que pasa es que aquí es explícitamente, o sea, lo de la izquierda igual a la derecha, que eso estaría multiplicado entre comillas por e a la j2 y 1 estaría multiplicado por e a la j2t y 2 también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como que dice entre comillas, están haciendo eso. Ah, bueno, como es lo mismo, porque se puede factorizar, se cancelan esto y entonces queda el pasor. ¿Sí? Entonces, digamos que es que al final uno no hace la malla colocando, ¿cuál sería pues digamos con eso? Ah, menos 12 a 45 e a la j2t más 2 y su 1 es a la J2T. Más J2 y su 1 es a la J2 menos su es a la J2T. Entonces, digamos que estar escribiendo e a la J2T es un poco tedioso, no es muy práctico a la hora de escritura pues como que a ciencia cierta uno dice, bueno, pues esto al final se termina cancelando. Y uno dice, pues sí, uno lo termina cancelando. Y usted deja, y listo, usted sabe que obtiene fasores. Pero si usted ve eso así, usted puede decir, bueno, aquí voy a tener fasores, pero si me devuelvo al dominio, aquí ya me estoy dando cuenta que la ecuación me va a todos son puros números complejos. Y mi problema no es calcular un número complejo, es una función de tiempo. Digamos, y yo cómo sé cuál es la función del tiempo a la que me tengo que volver a partir de los fasores que calculo. Ah, deje ese mensaje de entrada para recordarlo. O, pues, de pronto, si no es muy tedioso escribir, lea la J2T como que le está recordando, ah, listo, me va a volver coseno. Entonces, digamos que usted ya sabe entrar con este mensaje que puede obviarle el exponencial porque no es práctico escribir una malla con exponencial ahí todo el tiempo. No es muy práctico a la hora de escribirlo. Y uno dice, pues al final se factorizan, pero esa factorizada puede jugar una mala pasada porque si no se acuerda cuál es el J2,
y usted no escribe esto, como, oye, ¿cómo me vuelvo? Primero déjalo, deje por escrito de alguna manera, entra, bueno, listo, bueno, me voy a volver es coseno. ¿Listo? Hacemos la otra malla, malla y sub 2, bueno, con un verde un poquito más oscuro, y 1 por i sub 2, ¿cierto? Menos J2. Oiga, ¿cómo así? ¿Está aplicando ley de Ohm con un condensador? Claro, porque estamos en el dominio de S. Que S valga J2 sigue siendo dominio de los números complejos. Y aquí, más todavía, pues. Más con este J ya uno sabe números complejos. Entonces, si aquí usted dice, no, es que yo aquí apliqué ley de Ohm 4S por B sub S, ¿sí? ¿Es lo mismo puedo hacerlo acá? Sí, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí aparece una letra. ¿Dónde se me aquí hay una letra S, aquí la diferencia es que la S, entre comillas, ya la reemplazó. Bueno, perfecto. Bueno, entonces sí es lo mismo, o sea, no va a cambiar, que usted simplemente lo que hizo fue que reemplazó el valor de F, pero el resto es lo mismo. Entonces dice, bueno, más J2 y 2 menos I sub 1 igual a 0. Entonces reorganiza la ecuación y la ecuación como la queda por control. Entonces me queda menos J2 por I sub 1, ¿cierto? Más, eh, quedaría esto 1, ¿cierto? Lo que factoriza eso, entonces, menos, bueno, creo que quedaría así, ¿cierto? Sí, claro, porque, y 2, todo lo que factoriza y 2 queda factor de 1, menos J2 más J2, bueno, menos J2 más J2 se cancela, entonces queda esa otra ecuación, queda esta otra ecuación. Entonces, mire que usted tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿cierto? Usted tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, y del sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿qué obtiene? Del sistema de ecuaciones de 2 por 2, usted va a obtener el fasor I sub 1 y el fasor I sub 2. ¿Cómo soluciono esto? Ahora tengo un número. Usted puede aplicar técnicas ¿qué es? De solución de sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo así? No, reemplazo I sub 1 en función de I sub 2, que utilizo Kramer. Lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo que con o, bueno, no practico utilizar una herramienta matemática, o MATLAB, quiera. Oiga, pero son números complejos, sigue siendo números. Sistema de ecuaciones lineales es cuando tiene variables lineales y números. Y si el número es complejo, también funciona. Son números, que sean complejos, son números. Resuélvelo con técnica del sistema de ecuaciones lineales. Y usted tiene el fasor de I sub 1 y I sub 2, pero ¿y cómo obtengo E sub C? Recuerde que E sub C, el fasor de E sub C, ¿quién va a ser? Ley de Ohm, menos J2, que es lo ohms, por el ampere que se llama por I sub 2. ¿Sí? Ya sabrían, ustedes traten de resolver esto, ustedes traten de resolver el sistema de ecuaciones I sub 2, y ya sabemos que el resultado que tendríamos de aquí, cuando se obtenga el valor de I sub 2, o sea, I sub 1 y I sub 2, ¿qué le va a arrojar? Una magnitud y un ángulo de fase, voy a colocarlo teta 1, una magnitud, es decir, me da un número complejo, y 1 y 2, o sea, la solución del sistema de ecuaciones, y 1 y 2 me van a botar dos números complejos, y 1 y 2. Entonces, un número complejo multiplicado por un número complejo me da otro número complejo. ¿Cuál es el resultado? Pues digamos que no lo vamos a resolver solamente una vez el resultado, ya sabríamos que lo que tendría que dar finalmente sería ese número acá. ¿Sí? Nos tiene que dar lo mismo, esa parte lo pueden corroborar ustedes. Nos daría otra vez este mismo resultado. ¿Y cómo me vuelvo el dominio del tiempo? A partir del resultado, ¿cómo es que me vuelve el dominio del tiempo? Ahora sí, ¿cuánto vale eso? CDT. Yo tengo un fasor. J2, listo. Coseno de 2T y el 7.6, voy a darlo así como me aproximado, más el 26,6 grados. Listo, de ahí salió la respuesta. ¿Sí? De ahí de medio la respuesta. Bueno, las unidades, no, pues todas las unidades, volt. Y aquí se llega la respuesta. Entonces miren que usted puede una vez reemplazar la S directamente. También lo puede haber hecho en el dominio de esa ya la función de transferencia y reemplazar la S así como se hizo acá. O que es solo una fuente, no se complica, hágalo una vez y de una vez reemplace la S y de todas formas lo que usted quiere, palabra más, palabra menos, lo hace con función de transferencia o lo hace una vez directamente acá, lo que usted, su objetivo es calcular la constante completa, ¿sí? Si se está dando cuenta, el objetivo suyo es calcular la constante completa de la señal que quiere calcular. B sub C, la constante completa, el fasor, bien el fasor.
Usted calculando el fasor y a partir del fasor es que usted se devuelve, sea que lo haga en el dominio S, o sea que lo haga ya reemplazando, usted termina calculando es el fasor de la señal y a partir del fasor es que se devuelve. Para el circuito de la figura hallar Y de S, la admitancia entre esos dos puntos, voy a llamar eso el punto A y el punto B, o sea, la admitancia entre los puntos A y B, el dominio S. Bueno, antes de empezar, usted dice, bueno, admitancia. De pronto ya uno dice, bueno, ¿qué es la admitancia? Pero antes de seguir hablando de qué es admitancia, uno dice, bueno, la pregunta es algo que se calcula, bueno, yo sé que independiente de lo que es la admitancia, es algo que se calcula en el dominio S. Entonces, lo primero que hay que hacer es mirar el circuito y usted mira esos, oiga, para ejemplos. ¿Cómo usted sabe el dominio del circuito? Uno dice, uy, oiga, uno se podría guiar por la fuente de alimentación, ¿cierto? Pero si no hay fuente de alimentación, pues dice, oiga, y esa fuente no es fuente dependiente, la fuente, o sea, si no hay fuente independiente, uno dice, bueno, ¿cuál es el dominio de ese circuito? Fíjese en los elementos almacenadores, ¿sabes? En ese señor y en ese señor. Ah, la única manera de que el inductor o el condensador tengan sus unidades de Henryos, es decir, la única manera que L esté en Henryos y C en Farads, es estrictamente en el dominio del tiempo. ¿Por qué la resistencia no la mira? Porque es que la resistencia le da igual el dominio, si está en tiempo o en S, o en S igual a J2, o en S igual a sigma, o 1 más J2, lo que usted quiera. La resistencia le da igual. Pero estos señores de acá, si el solo hecho de usted hablar dominio S, aquí ya no va a aparecer, en estos dominios debería aparecer ohms. ¿Sí? Cuando usted habla automáticamente dominio de S, y automáticamente estos dos, el condensador quedaría 1 sobre SC, o sea, ya aparece la unidad ohm. Y eso sí, SL ya aparece la unidad ohm. Entonces ya usted sabe, oiga, estamos en la dominio del tiempo. Entonces, independientemente de lo que tengo que calcular yo acá, lo primero, tengo que pasarme al dominio de S. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, ya sé que tengo que calcular algo. Ahorita ya revisamos el concepto de admitancia. Pero lo primero que hay que hacer es, bueno, pases al dominio de S un momentico. Bueno, listo, pasemos al dominio de S. Empecemos por la resistencia. 2 ohm, 2 ohm. Condensador. 1 sobre SC. Entonces, miren, sería 1 sobre S por 0.1 farad, es lo mismo que decir un décimo. Entonces, eso es lo mismo que decir 10 sobre S ohms. Eso es el punto de vista del condensador. Aquí vamos a colocar 10 sobre S ohms. Inductor. S por L. Es lo mismo que decir S. Bueno, más bien, bueno, S por 2 o lo mismo que decir 2S. Ohms. Entonces, aquí va 2S ohms. Ah, bueno, listo. La fuente dependiente, 4 y su X, pero aquí sería y su X de S. Perfecto. Y aquí sería y su X de S. Y ese es el punto A y ese es el punto B. ¿Sí? Y uno dice, ah, bueno, ahora sí. Ya sé que la pregunta está en el dominio S y ya somos en el dominio S. Ahora sí, ¿qué es esto de admitancia? Simplemente se conoce el concepto de impedancia. ¿Qué es impedancia? Pues impedancia son los elementos del dominio S, o sea, el R, el SL y el 1 sobre SC. Es decir, estos tres señores, recuerde que en el dominio de esos tres señores ahora se llaman impedancia. Ah, ok, sí, 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 es cierto que en el dominio ese los tres tienen las mismas unidades, pero no tienen comparten el mismo nombre y el nombre ahora es impedancia. Ah, bueno, entonces la admitancia sí, es el inverso de la impedancia. Ah, ok, básicamente lo que me están diciendo es que calcule la admitancia, la impedancia de entrada y luego le saco el inverso, la admitancia de entrada. Ah, listo, entonces es solo calcular la impedancia de entrada y sacar el inverso directamente. Quieran, como quieran. Y uno puede pensar, ah, bueno, listo. Pues sería hacerlo, pues si son impedancias, hacer reducción de impedancia. Y usted dice, ah, bueno, estas dos en paralelo y en serie con esto, pero que. Y usted dice lo siguiente, bueno, esto es un problema con resistencias. Entonces yo tengo dos cosas en paralelo, vuelvo una sola y aquí voy reduciendo. Pero el problema es que aquí tenemos fuente dependiente. Con fuente dependiente, a nosotros nos dieron lo siguiente. Si yo tengo un circuito con resistencias y fuente dependiente y quiero calcular la resistencia entre el punto A y B, yo no puedo hacer la gracia de que, bueno, estas dos en serie, hago una transformación de fuente y todo hacer en paralelo y salió. Perdón, estas dos en paralelo, hago una transformación, todo en paralelo y ya. Y la fuente dependiente, ¿qué? La fuente dependiente también está aportando impedancia.
Uy, entonces, ¿qué hacemos con un circuito con resistencias y fuente dependiente para calcular la impedancia o la resistencia entre los puntos A y B? Para más, para menos. Nosotros nos dijeron el circuito es uno. Oiga, conéctese a una fuente de alimentación que tenga una tensión. Usted puede colocar, ¿de qué? De tensión o de corriente, lo que usted quiera. Da igual. Que tiene una tensión y esa fuente de alimentación va a tener una tensión, va a colocar una tensión o explícito. O sea, no va a dejar. Yo sé que eso es una fuente independiente. Yo sé que eso es una fuente independiente. Da igual la que usted utilice. Es una fuente independiente y esa fuente tiene que generar. ¿Y por qué tiene que generar? Pues porque se supone que está, usted quiere ver todo esto que está acá, todo esto que está acá, o sea, como quien dice, la fuente. Usted quiere calcular una, usted lo que está haciendo es que tiene una fuente y esa fuente está viendo, en vez de ver todo esto, está viendo una única cosa que está en otro, ¿sí? Entonces, pues, las fuentes, o sea, lo que está en ons consume y la fuente genera. Entonces, para más, para menos, lo que está calculando es el Z de Thevenin visto entre los puntos A y B, o el Y de Thevenin. El Z de Thevenin o el Y de Thevenin. ¿Qué sería? ¿Y usted cómo calcula la función de impedancia? O la impedancia de Thevenin en el dominio S. Sería la tensión sobre la corriente, es decir, la función de transferencia versus Z de tensión, la función de transferencia, o el Y de Thevenin o el Y de S, que es algo al revés. Entonces quiere decir que cuando soluciona el circuito, ¿cierto? Cuando soluciona el circuito, pues usted tiene esa variable B y usted tiene que hacer o sea, tiene que armar una ecuación donde relaciones B e I. Una ecuación donde relaciones B e I. ¿Listo? Entonces, para más, para menos, lo que hay que hacer es calcular I en función de B o B en función de I. Imagínense lo siguiente, ¿no? La fuente de tensión. Usted la puede definir como quiera, al corriente. Si usted quiere calcular I, usted ya sabe que cualquier señal va a quedar en función de cualquier señal, si hay sub X o Y o lo que usted quiera, ya sabe que va a quedar en función de la fuente de alimentación, que la estoy definiendo como B. O si usted puso la fuente de corriente y quiere calcular B, yo sé que B va a quedar en función de la fuente. Entonces da igual cuál coloco aquí. Yo sé que la entrada, esta es la entrada y esta es la salida, se van a dar entre las dos, se van a dar entre las dos. O sea, es decir, si yo coloco una fuente de tensión y quiero calcular I, yo sé que la I me va a quedar en función de lo que nosotros ya vimos en el ejemplo anterior. Así, o también I sub X, lo que usted quiera. O si usted coloca una fuente de corriente I y quiere calcular la tensión va a quedar en función de I, que queda en cualquier señal en función de la fuente independiente. Entonces, como quien dice, digámoslo así, para no complicarnos. Voy a definir una fuente de tensión, entonces voy a calcular I. Mi problema es calcular I. Yo calculo I. Y yo sé que I me va a quedar en función de B sub X. Entonces yo sé que calcular I me va a quedar en función de B sub X y salió. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a pintar este no acá, viene por 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 acá. Y freno aquí, yo sé que freno en el momento que me encuentro un elemento, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y voy a hacer un lica en el nodo azul. Lica, las que entra igual a las que salen. Entra y sube S. ¿Y quiénes? Aquí son las que entran, aquí son las que salen. ¿Sí? Ahorita colocamos el orden. ¿Y quiénes salen? Bueno, sale su X, DS. Yo sé, esa sale. Bueno, ¿y esta que entra o sale? ¿Cómo hacemos? Sale en paralelo. Quiere decir que esa tensión es la misma que está acá, ¿cierto? Esa tensión es la misma que está acá. Y la resistencia siempre con 1. Entonces yo sé que esa también está saliendo. ¿Y cuánto vale esa corriente? Pues B sobre 2. Más B sobre 2. O B sobre S sobre 2, ¿cierto? ¿Y esa corriente qué? ¿Sale o entra o qué? ¿Cómo hacemos? Pues aquí voy a suponerla saliendo, ¿sí? Aquí voy a suponerla saliendo, entonces, ¿y esa corriente quién sería? Más, entonces sería B ds menos 4 i sub x, aplicando nodos ordinarios, ¿cierto? Esta menos esta, ¿sí? O si, dividido entre, uy, esto no era,
y entre 2 sobre S. Y pues aquí solamente, pues al final de cuentas, aquí digamos que al final de cuentas, aquí son las que entran, solo entraba uno y aquí solo salía uno. Oiga, pero es que usted supuso está saliendo. Si yo lo ha supuesto entrando, pues no importa. La diferencia es que el orden va a cambiar. O sea, usted supuso, esta se supo cómo, de on. O bueno, porque es una resistencia. Pero esta qué, esta se supuso, pero yo la supuse saliendo. Y si lo hubiera supuesto entrando, ¿me hubiera quedado mal? No, no le hubiera quedado mal. La diferencia es que aquí va a quedar. Aquí este término no iría en la que salen, sino a la izquierda. Y ya sería, y sería al revés, ya sería 4. Mejor dicho, si yo voy a colocar la corriente morada, si la corriente morada es al otro lado. Como hubiera sido el LICA al otro lado, pues en teoría, vamos a correr esto, en teoría, ese término vendría para acá. No es que solo lo cambie para el otro lado, ¿no? No es que solo lo cambie para el otro lado. Y voy a colocarlo en morado para dejar que es otra cosa diferente. Y el orden sería, y eso quedaría menos y aquí quedaría más. Esa sería la diferencia. Que entonces, ¿por qué? Porque ahora sería esta tensión menos esta, sería esta menos esta, ¿sí? Esta menos esta. Quiere decir que todo este nodo acá, este nodo aquí con respecto a una referencia, por ejemplo, dejando el otro nodo acá, es acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y si esta es la referencia, entonces, este nodo esta tensión azul con respecto a la referencia, pues sería BDS, ¿cierto? Entonces ya sabría que si, si voy a colocar la corriente por otro lado, entonces sería 4 menos B sobre 2S. Si la corriente es la azul, es B menos esta sobre 2S. Pero si se dan cuenta esa ecuación y pasa esta ecuación para el otro lado, pues le queda lo mismo que es acá. Entonces da igual donde lo hubiera colocado. ¿Sí? Al final de cuentas, si usted hubiera hecho, si usted hubiera supuesto está saliendo, está entrando, las dos ecuaciones la dan lo mismo. Las dos ecuaciones la dan lo mismo. ¿Sí? Bueno, siguiendo en azul. Ahora miren que la tarea casi está casi completa. ¿Cómo así? En teoría se quiere calcular I, y aquí está, en teoría, bueno, y mire que empieza a aparecer B, y empieza a aparecer B. Mire, entonces empieza a aparecer B. Pero tenemos un término adicional que de pronto no nos interesa saber, y su X. Es como quien dice, oiga, con esta ley de corriente Kirchhoff calculo la corriente I y me está quedando en función de B. El problema es que tenemos un compañero adicional que se llama su X. Es como quien dice, bueno, ¿y ahí qué? O sea, ¿cómo hacemos para que no me aparezca I sub X? Para más, para menos, tratemos de ver I sub X en función ya sea de I o de B. La respuesta está, si ustedes se dan cuenta, esta tensión es la misma que está acá porque los tensiones están en paralelo. Voy a ponerse en naranja. ¿Y eso de qué sirve? Miren, si se aplica una ley de Ohm ahí, la tensión es en naranja, y se dice BDS, ¿qué dice esa ley de Ohm? Impedancia, y es sobre S, ¿cierto? Por la corriente I sub X de S. Entonces usted dice, en teoría, que I sub X de S, ¿de quién va a ser? Eh, S sobre 10 por ds de S, ¿sí? Entonces quiere decir que la ecuación esta inicial de acá, quiere decir que la ecuación inicial está de acá, donde está I sub X, ¿cierto? Donde está I sub X, donde está I sub X, cámbielo por S sobre 10 por B de S, y aquí está lo mismo, ¿no? S sobre 10, ¿cierto? Por B de S. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Me queda una ecuación, ¿cierto? Me queda una ecuación, la cual solo aparece I y B, ¿cierto? Me queda una ecuación en la cual solo aparece I y B, ¿sí? I y B. ¿Y eso de qué me sirve? Entonces, pues digamos que ya por el tiempo lo vas a dejar planteado, usted va a encontrar algo como eso, mire. ¿Y su S es ese factor de quién? B de S, y se lo factor dice, mire, S sobre 10, ¿cierto? Más un medio, ¿cierto? Más 1 sobre 2S, ¿cierto?
Y aquí quedaría, bueno, aquí quedaría entonces esto menos para empezar, ¿cierto? Esto quedaría 4 sobre 10 dividido entre 2, ¿cuánto sería? Bueno, aquí sería 0.4, 0.2, ¿cierto? Porque empecemos, ¿no? Se quedaría, bueno, extremos y medios. La S se va a cancelar, ¿cierto? Por extremos y medios. Eso va a quedar como 4S décimos dividido entre 2S por extremos y medios. Entonces eso va a quedar, arriba va a quedar 4S multiplicado por 1 y abajo va a quedar 20 S. Entonces en las S se cancelan, va a quedar 4 sobre 10, que lo mismo que decir un quinto, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y bueno, y aquí quedaría, ¿cuánto es un medio menos un quinto? Rápidamente, ¿esto cuánto haría? Alguien que me diga eso rápido. Mientras alguien me escribe en el chat cuánto da esto, entonces mire esto. Y B, y B, y B. Entonces mire qué pasa si usted hace esto. Y de S divide entre B de S. Y sobre B es la admitancia, ¿sí? Y sobre B, ¿cierto? Y sobre B me daría la admitancia, ¿sí? Me daría la admitancia. Me daría la admitancia. Entonces quiere decir que eso que está acá sería, básicamente eso que está acá, entre comillas, sería la admitancia. Eso entre comillas sería la admitancia. ¿Cuánto queda esa operación? Entonces al final me daría algo como S sobre 10 más 1 sobre 2S. 5 sería 5 menos 2 3 sobre 10. Más 3 sobre 10. Y la unidad de la admitancia, el inverso de ohm, que se llama mho o Siemens. Y ya quedaría resuelto el problema.